acompañes, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Es un versículo corto, pero seguramente lo conoces. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy vamos a hablar de la libertad cristiana. Entonces acabamos de leer que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El punto es saber de qué nos va a hacer libres, de qué nos hizo libre Jesús o para qué nos hizo libres. ¿Será que nos hizo libres para poder pecar a como mejor nos parezca, entregarnos a nuestras concupiscencias? ¿Será que nos dio libertad para aquellos que deseen puedan entonces aceptar el aborto y practicarlo como algo sin problemas? ¿Será que dio libertad para que el movimiento lésbico gay vaya creciendo y creciendo en abundancia? ¿O para qué nos dio libertad? Esa será una pregunta importante, porque libertad, pues podemos entenderla de diferentes formas. Y me gustaría que me acompañaras con una definición que encontré en la Real Academia de la Lengua, que dice así: la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o también de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. También dice estado o condición de quien no es esclavo. Nosotros no somos esclavos, por lo menos ya no somos esclavos del pecado, y vamos a ir avanzando sobre este tema. Fíjate que tú sabes que la Iglesia Católica en su momento pretendía tener una autoridad excesiva con respecto a cómo es que se deben comportar las personas. Añadía cosas que no estaban en la palabra del Señor e imponía cargas sobre las personas. Tú sabes que había indulgencias, había muchas cosas que estaban incorrectas en la Iglesia Católica. Fue entonces que vino la Reforma, y gracias a Dios que pudo dar libertad a los cristianos, a los que verdaderamente creían en la palabra de Dios, pero que no tenían un libre acceso. Hoy tenemos la bendición de tener un libre acceso a la palabra de Dios. Hoy da gracias al Señor de que tienes una Biblia en tu casa, en tu celular, que puedes cargarla, y es una gran bendición el tener acceso a la palabra de Dios. Somos libres para leer la palabra. Vivimos en un país donde se permite el libre culto. Entonces, siéntete agradecido con Dios porque Dios nos permite estar en una libertad a la que muchas personas alrededor del mundo no la tienen. Y hoy tenemos, gracias a Dios, esa libertad. Y bueno, en la Reforma incluso hubo diferentes polos donde unos decían, bueno, la palabra es la que tiene autoridad absoluta, y otros decían, bueno, no, el Estado es el que tiene una libertad absoluta. Y entonces había una disputa ahí en plena Reforma, y llegó hasta ver la policía cristiana, llegó a ver personas que realmente asumían el puesto de policía, y se llegaron a dar casos complicados, porque no había un conocimiento completo, no había un discernimiento sobre qué es, hasta dónde llega la palabra de Dios y hasta dónde es que el Estado es que debe de llegar. Y entonces se empezaron a analizar, estudiando las Escrituras, se llegaron a conclusiones. Y el mismo Señor lo decía cuando recuerda a nuestro Señor Jesús, cuando le hablaron acerca de los impuestos, y Él dijo, bueno, den al Señor lo que es de Dios y al César lo que es del César. Él entendía perfectamente que hay cosas que tienen que ver con el Estado, con el gobierno, y hay cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas de las cuales el Señor nos liberó. Romanos 8:33, por favor. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Con esto tenemos libertad
de la culpa del pecado, hermano. A veces el pecado nos generaba una carga con la cual no podíamos cargar. Teníamos una carga de tener una culpa del pecado. Hacíamos cosas incorrectas delante de Dios, pero no sabíamos que estábamos justificados. No sabíamos, antes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, no sabíamos que había alguien que había pagado por el precio por nosotros, y sentíamos culpa, hacíamos algo incorrecto delante de Dios y nos sentíamos mal, pero no era un arrepentimiento genuino, únicamente era quizás sentirse mal, quizá tener un poco de decir, bueno, lo hice mal, pero no había un cambio real en nuestra vida. Nos sentíamos mal por unos momentos, por unos días, y regresábamos al pecado. El Señor Jesús te dice, no más, cambia. El Señor Jesús nos invita a reconocer nuestro pecado y nos dice, bueno, Dios nos justifica y nadie te puede acusar. ¿Está el acusador ahí? El diablo te está acusando todo el tiempo, pero tienes que saber que hay un abogado delante del Padre que está todo el tiempo diciendo, yo pagué en la cruz del Calvario por las facturas que te acusaban. No hay más acusación que surta efecto en ti. Hoy somos libres de la culpa del pecado. Hoy ya no te sientas mal, porque hiciste aquello en el pasado. Ya no es hora de sentirse mal, es hora de vivir el Evangelio, es hora de vivir lo que vimos hace 8 días, es practicar el Evangelio, practicar realmente lo que es la palabra de Dios. Algo de lo cual también nos liberó es del poder del pecado. Vámonos a leer Gálatas 1:4, por favor. Dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Entonces, nos liberó del poder del pecado. Este pecado tiene un poder sobre las personas y hay gente que no puede liberarse. Hay gente, tú ves gente que lucha porque dice, ya no quiero tomar, ya no quiero alcoholizarme, y lo hacen por cierto tiempo y regresan y no pueden liberarse porque son esclavos. El pecado tiene cierto poder sobre aquellos que se han vuelto cautivos de ese pecado. Las personas que, por ejemplo, tienen, no sé, el robar, por ejemplo, que tienen el hecho de estar robando, tener dinero ajeno, es igual, tienen cierto poder el pecado sobre ellos. Hoy somos libres, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Así que es una de las cosas adicionales de las cuales el Señor nos liberó. Vamos ahí mismo donde estábamos en Romanos 6:14 al 18. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que no somos más esclavos del pecado, de ese poder que se enseñorea de las personas. Hoy tú ya eres libre. Tristemente, a veces nos dejamos llevar por comentarios que hacen en el mundo, que te dicen, bueno, pero ¿por qué vas a la iglesia? No, tú no puedes dejar de hacer cosas, a ti ya no te dan permiso de tomar o de bailar
o de, no sé, tener relaciones sexuales, ya no te dan permiso en tu iglesia. Y lo que no se dan cuenta es que nosotros fuimos liberados ya de ese pecado. Ya no hay más poder en nosotros que nos esté guiando a la perdición. Ellos son los que están esclavizados, ellos son los que no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de robar, etcétera, etcétera. Quienes son esclavos son ellos, pero te la quieren cambiar y dicen, no, es que a ti ya no te dan permiso nada, te lavaron el cerebro. Gracias a Dios que nos limpió Cristo para su honra y para su gloria, y hoy tienes un cerebro más limpio, que solo busca la palabra de Dios. Así que alégrate porque Dios te dio libertad sobre el poder del pecado. Bien, vamos a el siguiente punto, nos liberó del castigo del pecado. Vamos a Romanos 8:28, ahí mismo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados por Dios. ¿Tienes la certeza de que Dios te llamó? ¿Estás seguro de que Dios está contigo? ¿Estás seguro de que el Espíritu Santo te ha dado las arras? Ten la seguridad plena de que Dios está contigo y que nada te va a suceder que no sea conforme a un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto para ti y tienes que estar seguro y segura de ello. Tienes que saber que no hay nada que te suceda que no esté en el plan de Dios. A veces pareciera que las cosas no van como quisiéramos. A veces pareciera que le pedimos a cosas a Dios y a veces no van como nosotros pensábamos que deberían de ser. Sin embargo, Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él ve mucho más allá de lo que tú ves. Así que confía en Dios y ten seguridad en que todo vendrá a bien. Acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que somos liberados del temor al aguijón de la muerte. No debemos tener más ya temor a la muerte. Hay personas que viven aterradas por la muerte. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van a ir. Tú y yo sabemos a dónde vamos a ir. Tú y yo sabemos que tenemos una identidad y un destino en Cristo Jesús. Pero el mundo no lo tiene. El mundo vive aterrado porque no quiere morir, porque dice, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí cuando ya deje este cuerpo? Y la ciencia no lo ha sabido explicar, pero Cristo Jesús te lo vino a explicar, muriendo en la cruz del Calvario. Y es una bendición el poder estar seguros, caminar con seguridad en este mundo que se ha vuelto hostil, que se ha vuelto complicado. Pero gracias a Dios que hoy no debemos tener miedo absolutamente a nada. Ya leímos primero que todo lo que sucede a aquellos que amamos a Dios, a los que fuimos llamados con un propósito, todo nos viene a bien y todo nos ayuda. Ya leímos también que no hay aguijón de la muerte que nos pueda hacer daño, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Así que ya no camines con más miedo, ya no pienses en que no digas, bueno, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay asaltos, porque me puede pasar algo.
Ya no camines con miedo, no tienes absolutamente ninguna razón para tener miedo de nada. No hay razón para que tengamos absolutamente miedo, pero de nada, no hay. Piensa en algo en lo que tengas miedo y que no combata lo que acabamos de leer en la palabra. Dios es fiel y siempre va a estar contigo. Así que no camines más con miedo, no camines más pensando, es que si hago aquello o si hago esto, me puede ir mal, quizá me vaya a morir o pueda tener un accidente. Por supuesto tenemos que ser prudentes, por supuesto tenemos que ser avisados sobre los peligros que pueda haber, pero no caminar con miedo, tienes que caminar firme sabiendo que Dios va contigo. Acompáñame por favor a Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hoy tenemos entrada al Padre a través de Jesús. Jesús vino a darnos entrada de una manera hermosa. Y vamos a leer en Romanos 8:15. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eres adoptado por el Señor. No más temor en tu vida, no más decir, bueno, es que me puede pasar algo. Tienes un acceso libre al Padre, tienes hoy un acceso libre a poder buscar al Señor, y todo estriba en que tengamos obediencia a Dios, todo estriba en que podemos buscar con obediencia al Señor. Yo creo que es importante que estemos escudriñando la palabra todos los días para que podamos vivir en esa libertad. Y ahorita vamos a continuar con este análisis que estamos haciendo, pero a medida que conozcamos la palabra del Señor, a medida que vayamos adentrándonos día con día en el Señor, eso nos da más libertad, el conocimiento nos da libertad. Leímos al principio Juan 8:32 que decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en ese mismo pasaje el Señor Jesús es quien habla, y Él está hablando con los fariseos y les empieza a dar una clase sobre esto, sobre la libertad. Amén. Bien, ahora vamos a ver un poco qué sucedía bajo la ley, qué sucedía bajo la ley. Hay una sustancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre la libertad ha existido. No es que solo vino con el Señor Jesús. Por supuesto, fue mucho más evidente con el Señor Jesús, pero ya había libertad. Vamos a leer el Salmo 119. Dice así: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Aquí vemos un rey, David, que andaba en libertad, buscando los mandamientos. Fíjate qué contradictorio para el mundo puede ser esto, porque el mundo te podría decir, bueno, quien es libre entonces no tiene que obedecer mandamientos. Pero David decía, bueno, es que en ti el obedecer tus mandamientos me da seguridad. Qué hermoso es caminar con esa seguridad. Qué hermoso es decir, tengo libertad porque estoy obedeciendo los mandamientos. Es contradictorio para el mundo, pero para nosotros que conocemos al Señor es una gran bendición el andar en los mandamientos.
Es una gran bendición el andar en obediencia a Dios porque sabes que estás seguro, porque sabes que Dios va contigo, porque sabes que Dios te está acompañando. Eso es una bendición de Dios. El hecho de conocer que estar en los mandamientos nos da libertad. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No te avergüences nunca del Señor, no te avergüences nunca de ser portador de la palabra de Dios. Porque el Señor dice que Él se avergonzará delante del Padre si es que alguien se avergonzó de Jesús. Entonces no te avergüences, al contrario, debes estar orgulloso de decir, sí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Siéntete orgulloso de ser eso. Siéntete contento de decir, pertenezco a un pequeño club, a un remanente a través de la historia de escogidos de Dios. No muchos son escogidos, hay muy pocos escogidos. Y tú y yo, por gracia y misericordia merecidas, fuimos escogidos por Dios. También en el Viejo Testamento, los que estuvieron ahí triunfaron sobre el mal por la fe. Vamos a leer en Hebreos 11, 27 al 34. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocare a ellos. No sé si te imaginas esa escena, hermano. Esa escena ha de haber sido tremenda. Imagínate estar escuchando cómo afuera había llanto, sollozos de aquellos primogénitos que no estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Toda la gente que estaba sufriendo por decir, estoy perdiendo a mi primogénito. Y aquellos que sí lo hicieron, estaban confiando en el Señor. Estaban confiando en que Él les salvaría porque así fue prometido. Hoy tú tienes que confiar así. A pesar de los problemas que hay en el mundo, a pesar de las situaciones, hoy somos llamados a confiar en Dios. Somos llamados a decir, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa si a mí de un lado me caen 1000 y del otro lado 10,000. Dios está contigo. Dice así, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Los egipcios hacen lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo que faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ese es tu Dios. Y si a ellos lo libró, ¿será que a ti también te va a librar? ¿Será que tú podrás hacer obras semejantes? Si el Señor Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice podréis hacer. Creamos en Dios, creámosle a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, dice, pues sí creo que existe, pero pues nada más. El punto es creerle. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que estar seguros de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. También fueron renovados y habitados por el Espíritu de libertad. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí estuvo el Señor, dándole libertad. Quizá no hubo la manifestación que podemos ver en Hechos,
Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba sin duda ahí estaba el Espíritu del Señor. Creemos en una Trinidad, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Dios siempre ha existido en sus tres manifestaciones. Y estamos seguros de que el Espíritu estuvo ahí. En toda esa iglesia del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, ahí estuvo, manifestándose de diferente forma y dándole libertad. Ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos una ampliación. Una vez que fueron libres, acompáñame a Juan 1:17, por favor. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que mientras más conocemos espiritualmente la verdad, vamos a ser más libres. Ya había habido esbozos de esa libertad, pero con Jesús se hizo más evidente, se hizo mucho más clara, más nítida la gracia de Dios para nosotros. Cristo vino a dar luz sobre ese plan perfecto que ya había iniciado desde el principio. Y Jesús nos vino a dar esa claridad y decir, bueno, en mí tienen gracia y verdad. Eso fue lo que nos fue dado. Ya había habido un esbozo con Moisés, ya tenían las tablas, ya se habían dado mandamientos, ya habían caminado en libertad, como podíamos ver. Sin embargo, Jesús vino a dar nitidez a ese plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Hebreos 1, versículos 1 y 2, por favor. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que vemos aquí, Dios ya había hablado a los padres, en este caso está hablando el pueblo de Israel, por los profetas. Pero en estos días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo. Tenemos el privilegio de tener acceso a Dios a través del Hijo. Ya no más a través de profetas, ya no más a través de sacrificios que el pueblo tenía que hacer. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Hoy tenemos un acceso directo a Dios, al Padre, a través de Jesús. Amén. Vamos ahí mismo en Hebreos 8:6, por favor. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos un mejor pacto. Si hablamos de semántica, si hablamos de comparativos, cuando algo se dice que es mejor, no significa que lo otro sea malo. Lo que está diciendo es, el viejo pacto era bueno, pero ahora el pacto con Jesús es mejor. No significa que el viejo pacto, porque muchos dicen, no, pues es que el viejo pacto era malo, no realmente no rendía o no tenía grandes beneficios. No, lo que sucede es que ahora vino Jesús y nos dio un mejor pacto, pero el primero era un buen pacto. Y ahorita vamos a descubrir un poco más por qué. Vamos a leer Gálatas 2, 11 al 21. ¿Qué pasaba con la ley? Por ejemplo, damos un ejemplo, un niño de 8 o 9 años se le dice, no, pues tú tienes que dormirte a las 9 de la noche y eso puede traer
consecuencias para los padres, porque tienen que preparar todo, porque tienen que entonces dejar todo listo para que su hijo pueda acostarse temprano. Entonces eso trae ciertas limitaciones para los padres. Sin embargo, por supuesto que es bueno que el niño se duerma a las 9 de la noche, porque al siguiente día podrá recibir toda la educación de estar estudiando, podrá tener una mente más abierta para poder recibir lo que está aprendiendo. Entonces, así ahora con la ley. En la ley teníamos leyes que tenían que ver con la dieta, con qué has de comer, qué no has de comer, con el trato con los gentiles, con los sacrificios. Había varias leyes que ahora resultarían un tanto imprácticas para el ejercicio del ministerio que Dios nos dio, que Jesús nos dejó, de poder ir y predicar a todas las naciones. Todo esto nos limitaría un tanto, pero damos gracias porque Jesús ya nos liberó de eso, y Jesús ya nos liberó de las diferentes leyes que había, y dice, bueno, ya no más sacrificios, ya no más dietas, porque por supuesto es importante comer sano, pero hoy en día tenemos ya una mayor apertura. Hoy ya tenemos, Dios ha permitido que la ciencia se desarrolle de tal manera que podemos tener mayor acceso a medicamentos que hoy no teníamos y que no eran conocidos en ese entonces. Por lo tanto, tenían que haber cierto rigorismo en algunas cosas para poder ser de alguna forma, mantenerse bien, mantenerse sanos. Y Pablo le llama la atención, es muy tremendo este pasaje, porque el apóstol Pablo le pone una cuadrada al apóstol Pedro que la verdad es que no me imagino la escena, haber sido complicada. Vamos a leerlo. Gálatas 2, 11 al 21. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es una palabra contundente para aquellos que ejercen el judaísmo. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro
De ahí la importancia del presbiterio, de ahí la importancia que haya en las que haya un presbiterio sano, donde todos podamos de una manera correcta ver cuando algo se está haciendo, que no se está haciendo bien. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo que decía, ¿por qué estás haciendo que las personas ejercen judaísmo? ¿Por qué los obligas a hacer cosas que ya no son, que ya no tienen razón de ser? Porque Cristo nos justificó, Cristo pagó el precio por nosotros. Entonces, es una llamada de atención para aquellos que están judaizando. Cristo pagó el precio, y a un precio que nadie podrá pagar. Nadie podrá jamás decir, yo puedo pagar más que Cristo. ¿Habrá alguien que pueda decir, yo puedo dar más que el Hijo de Dios? Nadie se puede levantar y decir, yo doy más por esa sangre, yo doy más por esa persona que hoy se dice salva. Jesús ejerció el sacrificio perfecto para que nadie viniera a decir, yo puedo dar más. Vamos a Hebreos 10, por favor. Dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hoy tenemos acceso libre a través de su sangre, de su carne, de Cristo. Hoy tenemos acceso a decir, ya no hace falta más un sacerdote como sucedía en el Antiguo Testamento, un sacerdote temblando porque iba a entrar a la presencia de Dios e iba a pedir perdón por un año. Ya no hay más esa necesidad de depender de un sacerdote que intermediara por nosotros. Hoy tenemos acceso libre. Dale un aplauso a tu Señor, hermano. Tenemos ese acceso libre para entrar a la presencia de Dios. Solo falta que pongamos decisión de nuestra parte. Solo falta que apartemos un tiempo nosotros y digamos, hoy quiero tener una relación verdadera con Dios. Quiero apartarme día con día en mi cuarto o donde sea que tú tengas tus devocionales y tienes ese acceso a la presencia de Dios. Disfruta de esos accesos cada vez que puedas, hermano, porque eso lo hubieran anhelado todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Eso no lo tenían y hoy tú lo tienes, ese acceso al Padre a través de la carne y sangre que Jesús entregó en la cruz del Calvario. Así que podemos entrar con gran denuedo en la oración. Eso nos va a ayudar de una manera hermosa. El hecho de poder estar, tenemos que esforzarnos cada día más y valorar el tener acceso al trono de la gracia. Bien, acompáñame a Juan 7, 38 y 39, por favor. Dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que hoy tenemos una mayor participación del Espíritu libre de Dios. No es que antes no estuviera, solo que hoy se manifiesta de una manera más clara y más evidente. Solo que ahora cuando se dice correrán ríos de agua viva, o cuando se dice el bautismo o el derramamiento, implica que hay nuevas o un incremento de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que agradecer por ello, tenemos que estar agradecidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hoy tenemos una gran ventaja contra el mundo. Y es importante que sepamos eso y que lo sepamos aquilatar. El Espíritu Santo te está aconsejando todo el tiempo, te está diciendo por aquí no te conviene esto, te conviene aquello.
El mundo no tiene eso. ¿Por qué entonces nosotros no nos caminamos diligentemente en nuestro vivir? Tenemos que ser de excelencia, porque tenemos una gran ventaja que no tiene el mundo. Tenemos al Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. Y entonces tenemos que aprovechar eso. Tenemos que ser los mejores estudiantes, tenemos que ser los mejores trabajadores, los mejores comerciantes, los mejores, por supuesto, adoradores. Tenemos que ser mejores en todo, los mejores. No hay espacio para ser mediocres en Dios. No hay espacio para eso. Tenemos que ser los mejores, porque tenemos al Espíritu Santo hablando a la vida que nos presta. Tristemente tenemos situaciones que la gente no valora la libertad a la que fuimos llamados y confunde esa libertad cristiana que Dios nos ha dado con una perversión al corromper en concupiscencias. Acompáñame a Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y así continúa. Dios nos guarde de que Dios nos entregara a nuestras concupiscencias. Dios no permita que jamás nos entregara a ello, porque qué terrible. Qué terrible cuando una persona ya no siente el dolor de matar a alguien. ¿Cómo puede ser que una persona tenga esa sangre fría para disponer de una vida si la que dice él ser propia ni siquiera esa le pertenece, mucho menos la de aquella otra persona a la cual está privando de la vida? ¿Cómo es posible que alguien tenga esa maldad para matar a alguien? Pero hoy en día hay gente que no mata uno, mata dos, mata tres. El principio le fue difícil, el segundo un poco menos, y así hasta que es entregado a su concupiscencia. Y así en cada uno de los pecados. Aquellas personas que son adictas a las relaciones sexuales, están teniendo relaciones sexuales con otra persona, y todavía no, y están en pleno acto con una persona, y están pensando con quién más van a tener la siguiente. Es terrible ser entregado a las concupiscencias propias. Dios nos guarde de ser entregados a ello, porque aquí vemos una terrible maldad en estas personas. Pero eso ha sido producto de que a veces nos corrompemos en la libertad. A veces pensamos que somos libres, que tenemos libertad para todo. Decía el apóstol Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. No todo nos conviene hacer. Entonces pongámonos en la balanza, ¿qué es lo que me conviene hacer y qué no me conviene? Lucas 1, 73, 75. Dice así: del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y aquí está haciendo referencia a la profecía de Zacarías, donde decía, bueno, ¿para qué sacó a Egipto? Lo liberó. ¿Para qué sacó a su pueblo Israel de Egipto? Lo sacó para que le sirvieran. Para eso es que lo sacó. Para eso es que lo sacó de esa opresión que tenía de los egipcios. Sin embargo, el pueblo se confundió, no entendió cuál era la razón por la cual lo sacó. Así que toma nota, una
de las razones por las cuales fuimos libertados fue para servir a Dios. Nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado, de Satanás y de los hombres para servir a Dios sin temor. Podemos servir a Dios sin temor. Ya no temas más. Si te andas, como decía hace rato, no temas absolutamente de nada. Sirve a Dios con libertad. Y aunque estuviéramos viviendo como en otros países, como en China, por ejemplo, donde ser cristiano es ocasión casi de pena de muerte, aún con eso sirve a Dios, porque tu recompensa ya la tendrás arriba en los cielos. Así que no importa si aún Dios tuviera un propósito de morir por el Evangelio para nosotros, qué gran privilegio de morir por Jesús, de morir predicando el Evangelio. El apóstol Pedro, después de haber negado al Señor, no se sintió digno de morir como Él. Dijo, está bien si me quieren crucificar, está bien, pero solo les pido que me crucifiquen al revés. Y Él murió con la cabeza hacia abajo, porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero qué privilegio tendríamos de poder morir, entregar la vida que Dios nos presta por predicar su palabra. Así que no tengamos absolutamente temor de nada, porque Dios va con nosotros. Vamos a leer Romanos 14:9, por favor. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que para el Señor vivimos y también para Él morimos. Entrega tu vida al Señor. Entrégate por completo al Señor y disfruta el Evangelio. Hace 8 días nos hablaban del Evangelio. Hay que vivirlo, hay que disfrutar, hay que decir gracias porque puedo vivir el Evangelio, porque puedo ser parte del Evangelio. Siéntete libre para vivirlo. Siéntete libre para decir, no importa lo que me pase, no importa si me vienen tribulaciones, no importa si aún Dios quiere tomar mi vida, no importa porque tengo un destino eterno. No tienes absolutamente necesidad de tener temor a nadie. Bien, la libertad no es el bien final, solo es un medio que Dios nos dio, pero la libertad no es el destino final que tenemos. Solo es un medio para que podamos disfrutar del Evangelio, es un medio para que podamos ser felices con el Evangelio, viviéndolo en nosotros. La libertad no es el derecho a hacer lo que nos agrade. No tenemos ese derecho a hacer lo que nos agrade. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque no nos conviene. Podemos hacerlo todo, pero no nos conviene. Acompáñame a Colosenses 2, 16 al 23, por favor. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una vez más, nadie nos puede juzgar por lo que comamos o por lo que bebamos. Una vez más, olvidémonos de los días de fiesta. Ya nos hablaron aquí de las fiestas judías. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, variamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de los hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solo Dios nos da libertad. Ya no más las fiestas judías, ya no más el estar esclavizados por costumbres que nada tienen que ver con Dios. A veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, no nos confundamos. Y finalmente Gálatas 5:13, por favor, acompáñame a Gálatas 5:13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sirvámonos en amor, hermano. Ama a tu hermano, ama al cuerpo de Cristo y ten libertad. Vive en libertad y no usemos esa libertad como ocasión para la carne, porque eso no edifica. Amén.